Buenas, Marian, ¿cómo va? ¿qué haces, André? ¿Qué haces, Marce? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, 10 puntos por ahora. Hola, Hola, Marianito. bueno, hola, ¿Qué Sonia. Hola a haces, ¿Cómo andan? todos. Facu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gusto Bien, verlos. anda la auricular. ¿Qué contás, Marian? ¿Todo bien? Bien, ¿qué onda ahí en San Luis? ¿Llueve como acá, que es un día choto desde hace... No, hoy acá en San Luis, un día de verano, un calor, un sol Bueno, que te acá, parte al medio. acá está pesado de la humedad, ¿viste? Pero Sí, Buenos Aires para mí, cada vez que voy paso mucho calor, porque es como una olla esa en a presión. más o menos, ¿no? Es un baño María para mí, Buenos Aires, ni hablar Rosario, y bueno, ni hablar para la zona de Formosa, cerca de Paraguay, te sentís ahí en un sauna. Mm. ¿Ya Acá desarmaste todo, Facu? ¿Eh? hace un mes que no se va la humedad. Hace un mes que yo no aguanto más. Sí, sí. No soporto más. Tengo una peluca que tengo miedo que lastime a la gente, el Rey León que tengo en la cabeza. Bueno, pero está bueno. Hacé de cuenta que sos un artista de los años 80 con el pelo batido, Sí, así que. yo me hago cuenta de eso, Garpa porque de joven. los años 80 no yo nada más. Porque alrededor mío nadie sabe qué pasaba en los 80. The Y Cure. bueno, es cuestión de comerse el personaje. Tenés que darlo a conocer, Andrea. No, Yo no yo aguanto la humedad, no yo soy team invierno, imagínate con este clima. Por Dios. me voy a comprar los Cristina, sombreros de máxima. Yo no sé qué ponerme en la cabeza, no sé de qué disfrazarme. Vos sabés que yo Te acá llego a hace la el pelo. facultad, yo estoy en la UCA, ahí estoy, digamos, como directiva, y llego y tengo un rulero con velcro. Entonces llego y me lo pongo. Y a veces me olvido que lo tengo puesto y voy al baño y salgo, me miran, ¿viste? No me importa, pero el flequillito tiene que estar. Dios mío, yo no Bueno, sé si conectar el secador a la batería del auto, o sea, el secador de pelo, la planchita, algo. No sé. es cierto. Pero bueno, ya llegará el momento. Bueno, ay, qué día hoy. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada, de las resoluciones, de la excusación y la recusación? ¿Quedó claro eso, lo que era la recusación y lo que era la excusación? Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Julieta, esperame un cachito. Decime, Neri, Hola. Sí, en realidad sí, tenía una consulta porque decime. quería saber cuando se le notifica al demandado, ¿no? El demandado, ¿cómo contesta esa demanda? ¿A través de la misma cédula o se tiene que presentar directamente en el juicio? Bueno, no, lo que tiene que hacer es, lo que pasa es que ahora las notificaciones, que es lo que vamos a ver hoy, son el 99%, por decirte sí, 99, son electrónicas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente previo a esta iniciación del proceso hay una mediación. Entonces, ya en Sí, la mediación, justamente ahora, la semana pasada salió un decreto donde establecía que en las mediaciones ya hay que especificar el domicilio electrónico. Entonces, yo, ¿qué hago? Directamente notifico en el domicilio electrónico. Entonces, cuando voy, tengo que subir toda la demanda. Hoy vamos a ver la prueba, con la prueba que tenemos que ofrecer en ese momento, y después eso se lo notifica al demandado donde, en el domicilio donde él declaró. ¿Me expliqué con esto? sí. Por eso es importante establecer bien el domicilio. El tema es que si después no establece bien el domicilio, ahí nos vamos a ver complicados nosotros para notificar. Antes las notificaciones eran en papel, entonces era lo que hablábamos con uno de los chicos la clase pasada, o con una de las chicas que decía que tenía problema con la hermana que para notificarlo. ¿Por qué? Porque antes se notificaba al domicilio que figuraba en el DNI o que figura en el DNI, que no siempre se condice con la realidad.
yo puedo tener un domicilio en el DNI, aunque por ley se debe actualizar, eh, y vivir en otro lado. Entonces ahí se dificultaba la notificación. Ahora todo es electrónico. Inclusive ahora cuando terminemos toda esta parte general del proceso, que vayamos al tema de lo que es la subasta, cuando ustedes se tienen que inscribir, vamos a ver, ese día voy a compartir para que ustedes vean cómo tienen toda esa distancia ahora. Eh, Solamente vamos al juzgado para pelearnos por algo, pero si no, todo es a distancia. Entonces, justamente yo les puse unos videos y creo que, no sé, Facundo, había encontrado uno de San Luis, pero todavía no lo subí porque estuve con 7 millones de cosas, pero te prometo que hablaba sobre las subastas electrónicas en San Luis. Voy a tratar de ir, porque yo sé que hay chicos de distintas provincias, voy a tratar de ir subiendo los videos que son públicos, ¿no? Los que yo subí ahora son del Poder Judicial, así que no hay problema, para que ustedes vean también en cada provincia cómo es la subasta judicial. Son todas similares, no es que hay una gran variedad, pero es interesante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando vos recibís la cédula, Julieta, ya me fui por las ramas, cuando vos recibís la cédula, el abogado tiene que contestar esa demanda. Cuando contesta la demanda, que va, lo primero, o sea, lo primero que va a hacer es negar en general, se Mm, niega, y después se niega en particular. Por cada punto que el actor digamos, expresó en esa demanda, el demandado debe negar en particular. Es decir, primero se hace, dice, niego todo y cada uno de los hechos, bla, 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 en la demanda. Niego haber transitado por la calle Medrano. O sea, niega Y todos los después hechos. punto por punto. claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque después él va a tener que probar por dónde circulaba, pero esto es lo que hace complicarle al actor, entonces él no va a reconocer. Una vez que él tiene la contestación de la demanda, que es la otra moneda, digamos, el proceso es como esto, una moneda. Del lado tenemos la demanda y del otro lado la contestación. Frente a esta contestación, el abogado va a ofrecer distintas pruebas, que hoy vamos a ver eso. Entonces, con eso lo manda al juzgado vía digital y ahí se traba la litis. Si yo por alguna circunstancia no puedo, este, digamos, notificar al demandado, la causa Voy a hasta que no cerrar. se notifique, no va a trabar, es decir, no va Mm, pues yo digo trabar porque es algo legal, jurídico, pero digamos, no va mm, a continuar la causa. Y el demandado lo que puede hacer es no contestar. ¿Se acuerda que la clase pasada vimos sí. lo que era la rebeldía? Bueno, recibe el mail y dice, yo no contesto nada. Y no Claro. contesta. Cristina, ¿y el demandado recibe esas pruebas, el demandado? O sea, el juez después le manda al demandado las pruebas que tiene el demandante No, o las nosotros pruebas quedan en el juzgado. no, cuando nosotros iniciamos la demanda, hay prueba, tenemos que ofrecer la prueba. Es decir, tenemos que decir en qué prueba nos vamos a basar. Lo que se acompaña con la demanda es la prueba documental, por ejemplo, el contrato de locación. Prueba informativa, que el administrador informe la deuda de expensa, aunque las expensas va por otro lado, pero más para que tengan una idea. Entonces, eso yo lo acompaño con la demanda, pero después ofrezco prueba pericial y prueba testimonial y prueba de que nosotros llamamos absolución de posiciones, es decir, o confesional. Es decir, es una prueba en la cual el demandado y el demandante tienen que contestar preguntas. Pero eso se va a hacer después mediante una audiencia. ¿Me expliqué con esto? No, pero esas pruebas que llegan al juez, digamos, de la demanda, o sea, genera la demanda, el demandante genera la demanda, llega al juez y el juez se las manda al demandado, esas pruebas, o queda solamente en el juez. No, lo que se hace es, se notifica mediante una cédula Bien. digital
al demandado. Claro, queda en el El deman- expediente en realidad. Queda Queda en el expediente, en el no se lo expediente mandan, digital. tenemos estas pruebas, no se lo dan al otro abogado, digamos. Tenemos No, estas sí. pruebas, Lo que ¿eso hace hace el juez es, o no le muestra? no, lo que hace el juzgado es hacer un primer proveído, una primera resolución que dice, téngase por presentado, por parte, por constituido el domicilio electrónico, por presentada la prueba documental, por ofrecida la prueba traslado al demandado. Entonces, el abogado demandante tiene que hacer una cédula que se la va a mandar al domicilio electrónico del demandado. ¿Me expliqué con esto, Marcelo? Porque si no, yo no sé qué es lo que tengo que negar. Bien, ok. ¿Sí? Entonces le Claro, claro, manda por eso. No todo. sabía si las pruebas quedaban solamente en el juzgado o eran compartidas hacia el demandado. No, Evidentemente a le eso me manda refiero. todo porque, Ujú. porque si no Perfecto. el demandado va a decir, no sé, no sé qué prueba Claro, lo documental que pasa es tiene. que lo veía del lado del demandado, le va a decir, no, ese papel es falso, qué sé yo, esa liquidación de expensa es falso. No sé, Bueno, medio ridículo para decir que eso eso, es bueno, falso. pero para eso nosotros siempre tenemos que ofrecer prueba pericial, ¿sí? Por eso a veces por ejemplo, los contratos de locación no se necesitan hacer por escritura pública, pero sí es interesante hacer certificación de firma, porque entonces no la va a poder desconocer, ¿sí? Entonces yo digo, no desconozco, si ya el escribano está diciendo, no hablemos de escribano, pero el escribano está diciendo que yo estoy firmando frente a él. Eso va a dar, certifica que yo firmo. No da fe del contenido. Nosotros cuando veamos procesar, perdón, registrarlo, vamos. Si el escribano en la certificación de Da firma fe que es tu firma nada más. dice que firmaste. Lo que tiene el documento no le No importa, le porque no interesa. está dando fe. ¿Me expliqué con esto? Perfecto, gracias. No, Profe, entonces, ¿le bueno, puedo si hacer una consulta? sí, ahora voy, vale. ¿Me fui clara, Julieta? Sí, Bueno, gracias. no, de nada. Sí, decime, Valeria. Profe, yo justo estoy con un caso así, bueno, en realidad es un caso de mi vecino, que él tiene un terreno ocioso, o sea, en estado de abandono, y bueno, los vecinos le hicimos una denuncia a la municipalidad con un expediente y demás. Eso ya pasó al área de ambiente y a fiscalía. Y el otro día le trajeron una cédula de notificación, pero como es un terreno baldío ocioso, él no está. Salió mi esposo y le preguntaron si se la podían dejar a él y mi esposo dijo que sí, firmó y nosotros nos comprometimos a hacérsela llegar. Como tenemos el celular de este vecino, se la mandamos por foto, nunca contestó y ahí quedó. Y le pusimos que estaba a disposición. Pero lo que a mí me llama la atención es que en el dato de requerido pusieron el nombre del barrio. O sea, eso para mí, El nombre, el nombre del barrio. En dirección está la dirección del terreno, pero en requerido pusieron el nombre del barrio, en vez de poner el claro, nombre del... del titular. Pero Claro, el exactamente. terreno, primero, consejo extra. Nunca recibas una cédula que no te corresponde. Porque yo Pero, sé, la idea era notificar al demandado, al cual claro, estaban intimando, pero no, Valeria, porque después puedes tener un problema vos. No reciban cédulas que no sean de personas que están viviendo con ustedes, Y porque aparte alargás el proceso. pero es la cédula tienen una intimación de la ciudad de es de la ciudad de Buenos Aires el no, proceso. no, es de provincia, es de la localidad de General Rodríguez. O sea, los vecinos, Ah, nosotros sí, le hicimos una denuncia, porque bueno, el terreno hace años, desde el año 2018, por ejemplo, que yo vivo acá, y nunca cortó el pasto, 4 metros de largo tiene, bueno, nos trae un montón de problemas, sí, me imagino, pues. usurpaciones, alimañas, bueno, ratas, de todo, hasta intentos de robo porque usan el terreno del para esconderse, bueno, muchos daños
o sea, por la vía civil se le puede hacer por daños y perjuicios, que bueno, lo que estamos pensando hacer, pero más allá de eso, también hicimos un expediente municipal. Incluso le facilitamos al municipio el informe de dominio, la plancheta municipal, un montón de información para que el municipio pueda guiarse hasta el número de teléfono de él, todo. No sé por qué la cédula salió con ese nombre que Es no lo nombra rarísimo, él. porque en realidad tiene que salir a nombre del titular. Claro, y tenían información. Igual la partida municipal es raro que no estuviera levantada, tuvieron que levantar primero la partida. Y es raro porque él el terreno lo compró y Bueno, está escrito pero a lo a nombre de él. mejor no cambió la titularidad, que eso Mm, suele suceder. eh, sí, bueno, en- puede ser. Te digo porque, por ejemplo, vos eh, podés escriturar un terreno y no cambiar la titularidad en provincia. Ah, Te lo digo por puede ser que esté por experiencia, ahí. o sea, pero igualmente, si ustedes no tienen el domicilio Sí, lo real tenemos. Sí, y lo tenemos bueno, porque una vez cuando intentaron usurpar, yo lo llamé, él vino, le salvamos, el barrio le salvó el terreno a él prácticamente de que se lo ocuparan. ¿es un Y él barrio dijo, cerrado? No. no, no, es un barrio común. Y nosotros le dijimos, bueno, que tendría que hacer la denuncia. Fue, la hizo y a mí me pasó una foto. Producto de esa foto de la denuncia que él hizo en comisaría y en fiscalía, yo de ahí pude sacar de dónde vivía. Bueno, supongo que el dato que dio del domicilio debe ser real. Él vive en Ituzaingó y bueno, y de ahí yo tomé el número para mandar también carta documento por mi parte. Claro, Y bueno, está bien, no te hagas problemas, Cecilia. Bueno, pero lo que Gracias, pasa es que profe. lo que ustedes, no, no hay lo que ustedes tendrán que hacer es de alguna forma intimarlo, varias personas, sobre todo los que son colindantes, este, sí, lo a, hicimos. De hecho, lo hicimos. Le mandamos carta documento de y no intimación. contestó E nunca. Llévenlo incluso, a una no, no la mediación. recibió. La carta documento nunca la recibió. E incluso le mandé el mismo texto que me dijo el abogado, mandáselo por WhatsApp. Se lo mandamos. Contestó el último día cuando se le vencía el plazo. Puso unas excusas, que tenía problemas de salud y tiempo, que si estaba muy lejos, no sé qué. Y ahí quedó. Y ahí Bueno, juega con tampoco el está en tiempo, porque Ushuaia. por eso mismo se salvó y no Está a abrió. 40 kilómetros, 30. Y sí, pero bueno, esperó hasta último minuto para contestar y bueno, y ahí quedó el tema, así que 20 bueno, kilómetros. tendremos que llegar a cita, o sea, lo que tengo que hacer yo es pedir una mediación a través del abogado y bueno, y ver. No sé si- Fíjate que en la municipalidad capaz hay algún sistema de mediación Ajá, municipal para que no tengas ah, que ir a una mediación, digamos, Mi experiencia en eso no es positiva, al Arbitraje. menos con Ituzaingó. Al menos con Ituzaingó es un desastre, porque Ituzaingó te diría automáticamente a provincia de no, pero Buenos Aires. igual Y yo vivo provincia de en Buenos Aires es un Rodríguez, desastre. es en el General terreno está en Pero Rodríguez, Rodríguez. no me Claro, funciona. él vive en Ituzaingó, pero el Sí, no, terreno por está en eso, Rodríguez. provincia de Buenos Aires. Pero los del municipio, yo fui a mediación de Ituzaingó por un problema con un vecino. Y bueno, mediación de Ituzaingó dice, no, no, nosotros no tenemos mediadores. Los mediadores vienen de La Plata. Eh, entonces, derivaron todo al de La Plata y La Plata no sirvió absolutamente para nada. Pero bueno, es medio larga la historia, no quiero alargar. Pero a mí no, la mediación no pero sirve para bueno, nada. Me parece lo mejor y lo legal y fíjate, listo. Valeria, si hay algún sistema y si no, sí, Ajá, llévenlo, bueno, pero llévenlo, traten de juntar los vecinos que estén colindantes a este problema, claro. ¿no? No Sí, sí, solamente sí, ustedes, está, y sí, así, sí, sí. porque siempre es como una iniciativa, un interés colectivo, digamos así, Claro, ¿no? tal cual. Y además no sé si pedir, porque bueno, a mí me han dicho que él tenía que pagar la tasa de justicia, un montón de gastos, como 300.000 pesos de entrada. Y digo, como yo me acuerdo que usted, profesora, dijo que se podía litigar sin gastos, no sé si eso, cómo proponerlo. Bueno, pero recuerden que el tema del beneficio de litigar sin gastos tiene que ser, porque en realidad ustedes lo que le están, que tienen que primero decidir qué es lo que le van a demandar, y ahí en base a eso tienen que ver si les da el beneficio de litigar sin gastos. Porque si ustedes tienen propiedades y entonces eh, el beneficio de litigar sin gasto es Ah, relativo.
sea, tendrá que ser claro, una suma, ahora voy, Jorgelina, una suma exorbitante. Pero bueno, eso lo pueden hacer. Yo primero iría a una mediación. Y si sí. no, directamente voy, corto el pasto y le usurpo el terreno. No, esto no queda grabado. No, Igual la municipalidad dice que le aplicó multas de Departamento de Ambiente que dice que son muy fuertes. La más suave son 2 millones y la más dura puede ser hasta 10.000 a 20.000, no, de 10.000 millones, no, perdón, 10 10 millones a millones. 20.000. Lo que pasa es que evidentemente a este señor no le importa. Evidentemente, no, o sea, no le interesa. Sí, igual yo se lo intenté comprar, le ofrecí 10.000 dólares, me dijo que no, que salía más, salió como 20.000 y es un terreno de 10 por 30. O sea, yo ya como tengo algunos conocimientos de tasación, lo Lo que tasé, la tendrías que verdad. averiguar es si él está pagando la... No, no paga, no Y pagan. bueno, Bueno, él no tenía la partida levantada, pero ahora que se la levantaron le hicieron todo retroactivo para atrás y tiene deuda. y bueno. Hagan actos posesorios, chicos. Sí, Al- sí, es lo que pensé hacer y bueno, y algunos Hagan que actos no, posesorios. te van a acusar de usurpación. Bueno. Pero bueno, con los antecedentes Vos que sabés tiene, vos sabés que tenés una prescripción corta y una larga. La sí, corta es cuando tenés un título hábil, por ejemplo, un boleto de compraventa. La larga es cuando no tenés ningún título. Bueno, claro. tenés que Bueno, tener actos posesorios, no solamente claro. pagar, tenés que No, no, ir no. Limpiarlo, exactamente, alambrarlo, tal cual. exactamente. Pero Bueno, vamos fíjate. a ver. Sí, Sí, así que Jorgelina. Hola, me quedé con esa, perdón, con esa frase que usted dijo de que en provincia se puede escriturar pero no cambiar la titularidad. Entonces, justamente mi pregunta era, ¿y los impuestos, que sería lo que se pueden pagar? Por ejemplo, en este caso, como nos contaba la compañera, lo puede pagar ella por su campeón quedarse con el terreno. O sea, vendría a nombre del anterior si no cambió la titularidad. Sí, tiene el nombre del anterior y ella lo que tiene que va a tener es que comprobar el pago de las de todos los impuestos municipales y actos posesorios. Sí, eso lo entendí, pero bueno, al no cambiar la titularidad y no haber nadie, empieza a pagar los impuestos y no puede decir el dueño lo tengo ahí, pero no lo uso. O sea, ¿por qué tengo que ir e Sí, instalarme? no, no, a ver, no es que tenga que ir a instalarse, pero lo que tiene que hacer él es eh, interrumpir esa prescripción eh, larga, que es de 20 años, y la única forma de interrumpir es pagando y además haciendo cosas en su terreno. O cambiando el nombre de la titularidad. Pero por más que cambie el nombre de la titularidad, si no paga, Claro. va a estar lo mismo. Es claro, decir, él no se está haciendo cargo del terreno, claro, o sea, porque él el está tema es así. perjudicando a la comunidad porque nosotros estamos totalmente damnificados por culpa de él. Pero además de eso, por ejemplo, cuando ustedes tienen una prescripción larga, tienen que tener determinados requisitos. 20 años de, de posesión ininterrumpida, es decir, que no tiene que haber ningún acto que corte esa prescripción adquisitiva y haber hecho actos posesorios. Esto significa, en el caso, supongamos, de Valeria, entra, corta el pasto, pone una puerta, un cerco, lo que fuere, no sé, como que actos posesorios en ese terreno. Pasados los 20 años, ahí recién están habilitados para hacer el uso, perdón, el juicio de prescripción. No es que yo tome el terreno y ya está. Tengo que hacer el juicio de usucapión. Ese juicio que me va a indicar que se van a publicar edictos, que yo tengo que poner un cartel donde diciendo que está el juicio de posesión y qué sé yo. Si no hay ninguna actividad por parte del titular, ahí el juez va justamente a dar por, digamos, le va a otorgar por prescripción adquisitiva larga el proceso a quien lo haya solicitado, el terreno a quien lo haya solicitado. No es que es porque tengo los 20 años y los actos posesorios ya está. Tengo que hacer un proceso y ese proceso tiene determinadas características. Si quieren, antes de terminar la materia, lo vemos, el juicio de la prescripción. Entonces, Sí. con eso recién yo
estoy habilitado a poner todo a mi nombre. Porque yo para poner algo a mi nombre tengo que tener la escritura de propiedad. Entonces, no es que esté obligada a ponerlo a mi nombre, es lo que correspondería, pero puedo no ponerlo. Ahora, para cambiar la titularidad del que esté, tengo que tener un instrumento que avale mi titularidad. ¿Me expliqué con esto? Claro, porque el juez tiene que dar sentencia de eso, es un juicio de usucapión, o sea, cuando ya Claro, el juez le va a sacar la propiedad a una persona para otorgársela a otra que tiene hace 20 años que está haciendo actos posesorios en dicho terreno, pero también le va a dar la oportunidad al titular, por eso se pone un cartel, se publica edictos para avisar. A lo mejor aparece alguien y sonaron, ¿eh? O sea, ahí, bueno, ahí después vamos a ver cómo recupera el que pagó las cosas, pero es un proceso, no es que porque yo tenga los 20 años voy listo. No, es un proceso en el cual el juez le otorga la titularidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver, nosotros tenemos un sistema registral que una de sus características es el tracto sucesivo. ¿Esto qué significa? Que el titular del inmueble es el único que puede transmitir. ¿Cuál es la excepción a esto? Los herederos o la usucapión. ¿Sí? Los herederos por medio de la declaratoria de herederos y la usucapión por medio de la sentencia judicial. Entonces va a claro, los decir, herederos hacen un tracto abreviado, ¿no? Cuando quieren vender, ¿no? claro, ¿Cierto? exactamente. O pueden inscribirla, pero no es que el titular, lo puedo saltear al titular para transmitir. ¿Me expliqué con esto? Claro. Y por eso es tan importante no comprar en sesión de derecho, que te dicen, no, sí, lo compras, total, el juicio ya sale. Eso es una No, locura, una ni locura. siquiera, es más, hasta viendo declaratoria de herederos, tienen que tener ustedes la firma de todos los herederos, Claro. de todos. Hay uno, hay 10, hay del uno o de los 10, pero todos. Sí, Rubén. Gracias, profe. No, de nada, ¿Cómo Valeria. anda, profe? Después ¿Todo contanos bien? cómo fue. Bien, vos. Sí, sí, por supuesto. Profe, si hay un caso de que en el informe de dominio una persona lo saca y no aparece el dueño que, por ejemplo, del caso este de Valeria. Por ejemplo, en el informe de dominio aparece Pepito Don Pere y el que aduce ser el dueño se llama Diego. Eh, y no tiene una sesión de derecho contundente para decir que es el dueño. Y si otra persona viene y tiene la sesión de derecho con el que el dueño tiene la sesión de derecho. Uy, no, no, ni me expliqué. A ver, O sea, hay un titular. Me perdí. claro, Viene una sí, persona y dice que tiene una sesión de derecho, pero no tiene el papel de la sesión de derecho. claro, O, y viene una tercera persona que sí tiene la sesión de derechos. claro, con el informe de dominio, con el titular que aparece. A ver, primero, si tiene una sesión de derecho, va a tener que inscribirla, o sea, va a tener que iniciar un proceso justamente para que pase la titularidad a su nombre. Si este buen señor, pongamos de mala fe, ha hecho dos sesiones de derecho, primero en el tiempo, primero en el derecho. Si el primero que accione, el primero que haya tenido la sesión de derecho es el que realmente es el titular. ¿Me expliqué con esto? Ah, ¿Sí? entonces, Porque los derechos, la sesión de derecho es un derecho, es un derecho personal, no es un derecho real. No, no tengo el dominio de la cosa, tengo una expectativa A. Me han cedido los derechos para que yo pueda realizar determinadas cosas. Una de ellas es escriturar. Si no, claro. lo mismo que por eso fíjense que perdón, en provincia de Buenos Aires salió lo que es la ley Pierri, que era la para Ah, sí, regularizar toda la situación dominial de muchas personas que tenían estas situaciones de cesiones o de usucapión, entonces nunca eran titulares. Para esto, salió esta ley en la cual justamente lo que se establecía era que tenían que ser titulares de ese único bien
y tenían que estar en posesión del bien. ¿Me expliqué con esto? Porque justamente, fíjense que sobre todo se da más que nada en el interior de las provincias, donde se da la tradición, es decir, toma el inmueble o te cedo la posesión, y con eso no hacemos nada. O sea, ¿cuál es el tema? Que después hay algún inconveniente, viene un heredero y te corta la posesión y sonaste. Todo lo que vos invertiste ahí, Profe, sí. y cuando hay un terreno que vos ves en la plancheta que dice que no tiene escritura, y aparece una persona con una cesión de derecho, pero nunca la ejecutó como para hacer una escritura. ¿Puede venir otro y ejecutar la escritura con una cesión de derecho que le haya firmado a otra persona? Obviamente con el titular que sea de dicha informe de dominio. A ver, puede decir que hay dos sesiones de derecho. Claro, puede Bueno, llegar a habría haber que dos ver, sesiones de habría que derecho. ver. Lo que pasa es que ahí se podría llegar a producir lo que se llama tercería de dominio. Habría que ver el primer, el primer sesionario respecto del segundo que va a inscribir. ¿Me explico? Ahí ya el problema Sí. sería entre ellos dos, más allá de que habría que matar al titular por haber hecho dos sesiones de derecho que sabe que no puede. Pero esas situaciones eh, son complicadas porque después va a haber entre el sesionario uno y el 2, entre ellos van a tener que ver una tercería de dominio, es decir, quién es el titular. Mientras tanto, el inmueble va a quedar ahí, porque no se sabe realmente quién es el titular. Y uno no puede primeriar y escriturarlo sin que la otra persona sepa y bueno, después Sí, pero después lamentablemente te el día va a de mañana se reclamar, arma el pero chasco. después... Lo que pasa es que acá hay que ver si el tercero, digamos, el segundo sesionante, el segundo actuó de buena fe o no. Se supone primero que el tercero es de buena fe, pero por ahí no lo es. Entonces ahí es donde se podría llegar a complicar. Si yo compruebo la mala fe de esa persona que escrituró, en definitiva es un delito, pues es una suerte de estafa. Este, Claro, son pero viendo situaciones que es como el caso mejor este, obviarlas, viendo el caso como de Valeria, que ese terreno está pelado, no, nunca lo cercó y lo tiene en abandono, y pero ahí no hay viene cesión de derecho. claro, y el señor tiene la cesión de derecho, pero viene un tercero, se hace cargo Pero ahí lo y que lo estaría haciendo, pero bueno, pero ahí no habría una segunda sesión, ahí lo que habría es una usucapión, que es otra cosa. ¿Me ah, expliqué? sí, Porque sí. no es que el propietario no le está cediendo a Valeria, sino que Valeria está haciendo una usucapión larga. Por más que la otra persona tenga una cesión de derechos, si ella cumple los 20 años con los actos posesorios y en el proceso no se presenta ni el titular ni el que tenía la cesión, ya está. Son situaciones distintas. Es muy raro que una persona haga una cesión de derecho y haga una doble cesión de derecho. Porque imagínate que ahora se pueden hasta escriturar los boletos de compraventa, o sea, es muy complicado. Ahora no es como antes que era todo más light. Sí, Agustín, Hola, profe, ¿qué tal? hola. Te hago una consulta. Sabés que yo tengo un terreno en la costa, lindante a mi terreno, o sea, yo lo tengo escriturado todo, digamos, pero lindante a mi terreno, hay un lote que es un baldío, ¿viste? Está todo con arbustos y demás, no lo mantiene nadie. Y quise averiguar, digamos, tenía dueño, me dijeron que el terreno es de una empresa, digamos, que fue la que loteó todo el emprendimiento y que se declaró en quiebra. Resulta que quise averiguar si alguien estaba pagando los impuestos de este terreno y me dijeron que sí, pero no se sabe quién. Entonces, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que yo digo, bueno, lo limpio el terreno y lo cerco y tomo posesión del lote? ¿A quién va a priorizar, digamos, si yo hago un juicio justamente de usucapión? Mira, ¿De quién va a ser prioridad? lo que establece el código son los actos posesorios. Lo que pasa es que después el que está pagando los impuestos te puede reclamar a vos el monto. Y entonces ahí habría que ver.
qué es lo que te conviene, pero en realidad el código dice actos posesorios, pagar los impuestos municipales no son actos posesorios. Claro, si yo lo limpio, lo cerco y demás, en realidad estoy Y haciendo un tenés acto de... ahí, lo mantenés, ponés Claro, plantita, ponés sí, un quinchito básico, un sí, gazebo, esos son actos claro. posesorios. Sí, más que nada, digamos, la consulta viene no tanto por el hecho de tomar posesión del terreno, sino porque a mí me crea una sensación de inseguridad respecto de mi terreno, ¿viste? De donde yo quiero poner algo, digamos. Entonces, sería una manera de mantenerlo y decir, bueno, ya está, o sea, Vos no queda ahí. tenés construcción, vos tenés solo terreno. Claro, yo tengo construcción, tengo una obra, digamos, que voy a iniciar en algún momento, tengo algunas cosas ya instaladas, pero todavía no tengo construcción, digamos, algo habitable, digamos. Bueno, Para... tenés que ir controlando, porque no sería la primera vez que cuando vayas tenés una construcción de otra persona. Claro, tal cual, exactamente. Entonces tenés que ir controlando, Sí, 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 porque ahí en exacto. ese entonces sí tenés que vos accionar, Claro, tal cual. ¿sí? Pero Ojo con bueno, eso, porque a veces uno se queda y después, viste, tenés algún tipo de inconveniente. sí, Porque en provincia es mucho el tema de usurpar los terrenos o te cedo la posesión y la posesión no es nada. Yo, será por experiencia familiar, ¿no? Pero yo sí, a mí si hay algo que no pueda escriturar o que no tengo un boleto de compraventa que me da la pauta de poder escriturar, no te compro nada. claro. Ni Yo sí, fideicomiso, yo soy muy básica en eso, ¿no? Yo, sí, a mí, te puedo hacer un crédito hipotecario porque en definitiva el bien va a estar a mi nombre con una hipoteca y la levantás y el bien siempre va a estar a tu nombre. Pero esas situaciones en las cuales vamos que venimos, que no sabemos, no. sí. A No, mí, mi lote está escriturado a mi bueno, nombre, obviamente, pero el que tengo al lado está en esta situación y la verdad es que no sé qué podría hacer, digamos. Pero bueno, me enteré de que están pagando y evidentemente es alguien que está pagando con alguna intencionalidad, que no es el titular porque es una empresa que se fue a la quiebra. Entonces, claro, pero igualmente si fue a la quiebra, eso va a estar en manos de un síndico. Y si va a estar en manos de un síndico, no le va a ser tan fácil también ir y usucapir, porque le van al estar la empresa en quiebra, tiene que presentarse en el juzgado donde está el concurso. Recordemos, ¿se ajá, acuerdan cuando nosotros vimos la clasificación de los procesos? Que vimos que los procesos universales, el concurso es un proceso universal. Es decir, atrae todo lo que esté vinculado con la empresa. Entonces, en algún punto, esta usucapión va a ir a parar al, al concurso. Y me extraña que el síndico no sepa del terreno. claro, tal cual. En realidad tendría tarea mía, tendría que averiguar quién es el síndico, digamos, y si tiene justamente ver cuál es la situación de esto en realidad, Claro, ¿no? tenés que fijarte si tenés el nombre de la empresa, es el nombre Sí, de la empresa sobre quiebra. Así tiene que titularse la carátula. bien, Entrás, lo que pasa es que en provincia es un tanto más complicado porque cuando vos iniciás un proceso, te dan un token. sí, Entonces tendrías que buscar algún abogado que esté matriculado en provincia. bien. Sí, sí, tengo conocido, tengo un escribano incluso que está ahí ejerciendo en la zona, Porque sí. no es como acá. Acá cualquiera puede entrar y averiguar por parte o por número de expediente. En provincia no es tan fácil. Tenés que tener un token, te dan como si fuese un pendrive y con eso vos te manejás. Bien, gracias, profe. No, de Gracias. nada. Bien, bueno, volvamos a procesar. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las notificaciones. O sea, ¿qué significa notificar? Notificar es poner en conocimiento a otra persona. Esta otra persona puede ser de dos tipos. Puede ser a todos en general, es decir, a nadie en particular, o puede ser a una persona en particular. Cuando hablamos de erga omnes, es decir, hacia todos, estamos hablando, por ejemplo, que es lo básico que son los edictos. Los edictos son una forma de notificación, pero que está dirigida a cualquier persona, como en el caso de la subasta, o a personas en general, como por ejemplo herederos y acreedores en la sucesión.
¿Me expliqué con esto? Entonces yo publico un edicto y el que siente que está llamado a presentarse, va y se presenta. ¿Hasta acá vamos, chicos? Bien. Y después tenemos las notificaciones en los expedientes, que ya va direccionado a una persona en particular. Entonces, estas notificaciones, pues, son mediante el correo electrónico, que puede ser una cédula, por ejemplo, cuando yo voy a notificar la demanda, le envío una cédula con todo la demanda al domicilio electrónico que consta en la mediación, que es la del demandado. Después tenemos lo que se llama la notificación por nota, es decir, esta notificación, que se llama también por Ministerio de Ley, son notificaciones que se producen los martes y los viernes. Esto es para los abogados. Es decir, que el abogado tiene que mirar el expediente los martes y los viernes, a ver si hubo alguna resolución en particular, y si no hubo ningún movimiento, dejar en lo que se llama el libro de notas, que ahora es digital, que revisó el expediente y no hay ninguna resolución o ninguna presentación hasta ese día. Esa es obligación. Antes los abogados teníamos que ir los martes y los viernes sí o sí a tribunales para solicitar el libro de notas en caso de que el expediente no estuviese en letra. Como ahora todo es digital, entonces igualmente que ver el expediente y en caso de alguna que no haya ningún movimiento, dejar que no hay ningún movimiento. Las notificaciones electrónicas son las que se mandan al domicilio denunciado electrónicamente, que es el que nosotros ponemos. Nosotros primero tenemos que sacar el domicilio, que lo sacamos con el QUIL o el QUIT, y después establecemos cuál es nuestro domicilio electrónico, que es también ustedes lo van a hacer cuando se inscriban como martilleros o peritos. Eso después, cuando vayamos a esa parte, lo vamos a ver en la en la gestión. Ahora bien, Perdón, profe, ¿cómo dijo lo de las notificaciones electrónicas? Esa frase no llega. las notificaciones electrónicas van a ir al domicilio que nosotros hayamos denunciado como domicilio electrónico, que va a ser el mail, en realidad. Por eso hay que fijarse en los mails, no solo en el cuerpo del mail, sino también en el spam, porque a veces nos puede ir para aquel lado. Si el tema es así, se cuentan días hábiles, es decir, de lunes a viernes, no se cuentan sábados, ni domingos, ni feriados. Si la notificación se recibió antes de las 17 horas, se comienza a contar el día posterior, hábil posterior. Si yo lo recibí el viernes a las 17 horas, se va a empezar a contar el lunes como primer día para poder responder. ¿Me expliqué con esto? Si se notifica después de las 17 horas, se considera directamente el lunes. Entonces el lunes empieza a correr el plazo. ¿Me expliqué? El de recién, profe, lo repite de vuelta No que lo entendí, sí, yo tampoco lo entendí. Si si se notifica antes de las 17 horas, se va a considerar que comienza a regir el día hábil posterior a la notificación. Si se notifica a las 20 horas, ya se considera como ese día de notificación. O sea, va a ser lo mismo, pero yo no voy a tener el plazo. ¿Me expliqué con esto? No entiendo la diferencia porque los dos
Por ejemplo, si la notificación llega el viernes a las 16:30, se considera el primer día hábil el lunes siguiente, ¿correcto? Sí, Pero si llegó a las 20 horas, también se considera el lunes el primer día hábil. sí, pero yo ya voy a tener, claro, pero yo ya voy a tener, digamos, la posibilidad de contar con ese material. No sé si me explico. No entiendo la Es diferencia, porque decir, Y sí, yo no entendí ahí tampoco. Yo sí, tampoco. digamos, si se envían hasta las 17 horas, se si se envían consideran o si se notificadas, reciben, pero perdón. las contesto el día hábil posterior. Si es después de las 20 horas, se va a considerar notificada, pero tengo la posibilidad de contestarla el día hábil posterior a ese. La Ah, o sea, diferencia los es 2 días. Ahí exactamente. está, ahora sí. ¿Me O sea, expliqué con esto, si me chicos? llega hoy antes de las 5, se considera mañana, por Y ejemplo. si a las 20 se considera pasado mañana. Ok, ¿Está perfecto. bien? Siempre hábiles, de lunes a viernes. ¿Me expliqué, chicos? Díganme, porque estoy Sí, media sí, 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 sí. entreverada hoy. Sí, profe. Hoy un día Sí. un poco complicado. Hasta acá Quiere vamos, decir, entonces. quiere decir que si llega después de las 17 horas, yo me puedo tomar un día más. Claro, Es así, es ¿no? así, es Perfecto. así. Hasta Gracias. acá vamos, chicos, Voy a entonces. tomar un día más para responder. Exactamente. Ok, Fíjense que ahora sí. ustedes tienen 3 días, dice, para aceptar el cargo de martillero tienen dentro de los 3 días. Entonces, tienen que fijarse cuándo recibieron la cédula electrónica para poder aceptar el cargo. Porque ustedes la demanda no la van a contestar, pero sí van a recibir, aceptar el cargo electrónicamente. Pues después pueden hacerlo con firma, pueden hacerlo con firma digital. O sea, pueden firmar y después escanear y subirlo, o pueden hacerlo con firma digital, que lo pueden sacar, por ejemplo, mismo en tribunales. Eh, Tanto esto es acá como en provincia de Buenos Aires. ¿Me expliqué, chicos, con esto? Sí, ¿Estamos? profe. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí. Es muy raro, es muy raro que las notificaciones sean en el domicilio real, es decir, en el domicilio. ¿Por qué? Porque yo les decía recién, ahora ya es prácticamente obligatorio denunciar un domicilio electrónico en la mediación. Si yo recibí, por ejemplo, un sábado, que puede ser, porque pensemos que esto lo larga el sistema y solo Dios sabe cuándo llega. Entonces, si yo lo recibí un día inhábil, empieza a contar el día hábil, el primer día hábil que yo tengo para poder contestar esa notificación. Bien, hasta acá vamos, chicos. Sí. Sí, Sí, profe. profe, entonces en ese caso yo recibo el sábado. Entonces Se te cuenta empieza a como que computar. recibí el lunes. Entonces puedo contestar el martes. Tenés, pues suponete, para contestar la demanda El que tenés, miércoles. claro, te empieza a correr, no, para contestar la demanda, suponete si tenés 20 días en el proceso largo y 5 días en el proceso corto, tenés 5 días, es decir, se te va a considerar recién el primer día hábil como notificado, el lunes, Ok, y de ahí son perfecto. 5 días. Claro. Lo que Perfecto, pasa es que vos perfecto. al tenerlo antes tenés la posibilidad también de poder elaborar de otra forma la contestación de la demanda, Sí, sí, 10 puntos. ¿sí? Por eso es importante este, avisar que han recibido Avisar una y salir cédula. corriendo, como cuando llega algo de la FIP, porque Más o también es lo menos. mismo. Ahora tengo una Es pregunta. el mismo código procesal. La hora No, es porque la tenés hora que lo... el domicilio electrónico que te figura en ARCA. Por eso hay que revisar siempre Sí. el domicilio electrónico. Tengo Sí, una Andrea. pregunta, Cristina. La Sí. pregunta es, ¿la hora que tomo es la hora en que la recibo o la hora que es La hora enviado? en que la recibís. Ok. ¿Sí? Porque a veces porque a veces puede suceder que o el sistema tarde o que en tribunales o a lo mejor no hayan
o el abogado se haya colgado un poco para hacer la cédula o lo que fuere. Entonces, es cuando vos la recibís. ¿Por qué? Porque cuando vos la recibís, este domicilio electrónico emite una respuesta hacia tribunales o sea, no es que vos la recibís y, ay, no sabía, no, emite una respuesta. En general, muchas veces sucede que no está la respuesta, o sea, no sale la contestación automática de que vos la recibiste y ahí se Tranquilo. producen los problemas. Es que lo digital es complicado, no es tan fácil, pero bueno, está desde la pandemia bastante aceitado el sistema, ¿no? Pero porque hoy estamos Entonces, conviviendo con un sistema digital que todavía no dejó de lado el papel y lo analógico. Si estuviéramos 100% digital, tal vez sería más sencillo, o no, 100% en papel. sí, lo que pasa es que vos tenés que ir subiendo toda la documentación y como todo sistema se cuelga, a veces hay inconvenientes. Eh, Mira, hoy justo yo tengo una socia que se dedica a hacer laboral. Y hoy se fue a pelear se rompió, viste, un dedo del pie y se fue así todo a tribunales a pelearse porque habían emitido un cheque para el pago de la primera cuota de su defendido, que era el trabajador, y en el juzgado no se lo querían dar porque decía que tenía que especificar por qué le tenía ese dinero, no un cheque depositado, por qué tenía ese dinero depositado. Mijo, en cámara, se había ido a cámara confirmó, le dije que la depositaran. Ah, entonces tuvo que ir ella a explicar, que le dice, ¿pero qué te pensás? Que dice, el demandado se va a autotransferir dinero, o sea, el demandante se va a autotransferir dinero. Yo no lo podía creer, o sea, tuvo que explicar y tuvo que ir personalmente para que explicara, para que entonces ahí recién se quiso ir a hablar con el juez estaba en otro juzgado, se tuvo que ir a otro juzgado. Bueno, la cuestión es que hasta ahora no habían subido la resolución firmada, así la persona va a cobrar de acá a 15 días. Pero eso tiene más que ver también con la interpretación de quien lo leyó dentro del juzgado que Exactamente. con la parte digital, o sea, por ahí no está acorde a las actividades que desempeña. Y lo que pasa es que al no subir el escrito, vos no podés hacer nada. Entonces, porque Ah, vos antes, me explico, vos antes ibas, ahora sí. zapateabas en mesa de entrada y mal que mal, ahora es como que te mandan de un lado a otro, tenés que esperar que el escrito suba, que te notifique. Es un tema. Chicos, menos mal que no estudian abogacía. Sí, Julieta. No, Sí, no, quería, no, no, no. Decime. sí, quería preguntarte porque entendí el tema de notificaciones, pero si resulta de que supongamos que me notifican el domingo vía electrónico, como bien decís, pero si Sí, resulta que el otro día es feriado, ahí cuando el resultaría que martes. sea, el El martes. martes Ok. siempre es el primer día hábil. No se Ah, bueno, cuenta ok, sábado, domingos y feriados. Siempre son ok, días hábiles. días ¿Sí? hábiles, perfecto, Ahí Está, me gracias. hasta acá surge, vamos. ahí Sí. me surge otra pregunta. ¿Feriado y día Sí. no laborable es lo mismo? No, porque vos tenés feriado, que es feriado donde todos no trabajamos, y días no laborables son feriados optativos. Ok, Para tribunales, en general, no hay días no laborables, sino que hay ok. feriados, entonces se cuenta el día hábil. ¿Sí? Porque, digamos, suponete, no sé. Jueves Santo, por decirte algo, es día no laborable, no es feriado. Exacto. Bueno, por eso, primero de Entonces, mayo es feriado. exacto, entonces ahí Ok. empezaría a contar el 4 de mayo. Pero por ejemplo, para los hábiles, el día no laborable no existe feriado. ¿Sí? Hasta acá vamos, chicos. Ya está, ya estamos. Bueno, Sí, vamos a empezar. perfecto. Ya estamos con dolor de cabeza. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es la prueba. Creo que ustedes lo tienen
en el campus, si no díganme, porque yo creo que lo subí el año pasado, pero no me acuerdo. Sí Bueno, estaba, vamos con... profe. Sí, la unidad ¿Eh? 4 prueba pericial. Unidad 4 prueba Pero no está pericial. la prueba en general, sí está. Está prueba en general porque yo lo bajé del campus, porque lo tenía Sí, en A profe, ver, en a la... ver. está. Sí, sí, está ahí. Bueno, entonces, en realidad, ¿qué es la prueba? Justamente es la posibilidad que nos da el juez o el proceso para poder comprobar los hechos que nosotros hemos establecido en la demanda, ya sea la pretensión, ¿se acuerdan cuando vimos pretensión en en los procesos contradictorios, donde había una pelea, o la defensa, que en la defensa generalmente es la del demandado? Entonces, ¿para qué nos sirve la prueba? Para demostrarle al juez los hechos que nosotros hemos aseverado. ¿Me expliqué con esto? Entonces, en la medida en que yo voy a probar toda la descripción de los hechos que hemos establecido, es donde el juez después va a tomar en cuenta eso para poder dictar la sentencia o esa norma individual que va a solucionar el conflicto que le hemos llevado. ¿Hasta acá vamos, chicos? Entonces, ¿cuál es el principio general? Que el que afirma es el que tiene que probar. O sea, si yo afirmo, tengo que probar. Eso es lo que se llama carga de la prueba. Hay veces que la carga de la prueba se invierte. Por ejemplo, en el derecho del consumidor, la carga de la prueba se invierte. ¿Hasta acá vamos, chicos? ¿Sí? Entonces, yo digo, yo iba por la calle Medrano y crucé con luz verde y Marcelo me embistió que iba por la valle. Yo tengo que probar que iba por la calle Medrano, que pasé con luz verde. Y Marcelo va a tener que probar justamente todo lo contrario. En realidad sería el que empieza el litigio, es el que tiene la carga de la prueba, ¿no? Claro, exactamente. El Y el demandante. demandado también, porque el demandado que va a negar va a poner su afirmación, va a negar, niego que iba por la calle, que crucé con luz roja, qué sé yo. Sí, pero Es más, afirma yo otra iba cosa. por la calle La Valle, dice Marcelo, crucé en luz verde, o sea, él va, tiene que hacer tiene que hacer unos hechos positivos. No solamente basta con negar, sino que tiene que hacer un relato de los hechos en forma positiva. Entonces, cuando él relata los hechos, ahí va a tener que probar sus hechos. ¿Me expliqué, Jorgelina? Sí, me confunde un poco la palabra positiva, porque digo, Positiva como, significa que no utiliza el no, ah, ¿sí? él O sea, cuenta siempre desde su perspectiva lo que hizo sin decir que está mal. exactamente. O sea, yo decir, yo no tengo que decir, yo no transcurría por la calle Lavalle, o sea, no pasé con luz roja, yo tengo que decir, yo transcurría, o sea, transitaba por la avenida Medrano, crucé con luz verde, siempre son actos positivos, a eso se refiere. Es decir, no puedo empezar siempre con un no, ¿sí? Entonces, lo mismo, distinto es el demandado, porque el demandado sí va a tener que negar, porque si él no niega, acepta lo que está diciendo el demandante, pero a su vez después va a tener que hacer el relato de los hechos en forma positiva. ¿Me expliqué, Jorgelina? Sí, el demandado rechaza, digamos, y luego Exactamente. vuelve a la situación de declarar o de hacer las cosas de manera... Él lo que va a hacer, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el principio
donde estaba el dispositivo, donde estaba la iniciativa que decía, bueno, el tema decidendum, relato, aportación de los hechos, bueno, lo que va a hacer el demandado es negar todo y aportar sus hechos. No basta con decir, yo no iba a tal, yo no hice, no, porque eso es negativo. Él, a su vez va a tener que decirlo en forma positiva el relato de sus hechos. ¿Me expliqué con esto? Y ahí es cuando el juez va a evaluar y ahí es cuando va a decir, bueno, llama a una audiencia, ¿se acuerda que yo les dije la audiencia esa del 365 donde el juez la toma en forma personal y va a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo para evitar justamente abrir a prueba? Porque a veces la diferencia que hay es una diferencia de monto, que generalmente es esa, entonces va a tratar de que las partes se acerquen para tratar de cerrar el tema y no abrir a prueba, porque después se dilata mucho el proceso con la prueba. Pero siempre, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la petición, el petitorio, es decir, lo que le estamos solicitando al juez, no decimos, no quiero que me declare culpable, decimos que, porque estamos hablando en forma negativa, entonces siempre tiene que ser en forma positiva, que se declare responsable al demandado. Entonces yo estoy actuando, estoy expresándome en forma positiva, a eso es lo que se está refiriendo. ¿Me expliqué con esto, chicos? Son formalidades. Bien, entonces, el Código Procesal trae distintos tipos de pruebas, fíjense, documental, informes, confesión. Ojo que esta no es la prueba de confesión penal. Acá no me están imputando, o sea, no estoy en el ámbito de los delitos, sino que es una prueba en la cual yo voy a tener que, como parte, voy a tener que reconocer determinadas cosas. Testimonial, pericial, que es la que a ustedes les incumbe más, porque como martilleros o corredores pueden ser peritos, reconocimientos judiciales y presunciones. Bien, hasta acá vamos, chicos. Ahora vamos a empezar cada una. Bien, la prueba documental. La prueba documental puede ser material o puede ser literal. Esta prueba documental yo la tengo que acompañar cuando presento la demanda o cuando contesto la demanda. ¿Es una Entonces son pregunta? materiales, fíjense que acá mismo, o sea, sí, alguien me está esperando, porque yo no No, los no, veo. yo digo si era una pregunta o estaba afirmando algo. No, es decir, no, lo estoy afirmando, Gaby. Es decir, Ok, cuando ok. yo presento la demanda o contesto la demanda, tengo que acompañar todos los documentos para mi defensa. Por ejemplo, acá dice marcas de ganado, plano. Bueno, entonces yo tengo que, en este caso, establecer, poner el registro de la marca de ganado o las fotografías, los planos, todo esto lo tengo que acompañar con la demanda y con la contestación de la demanda. El contrato de locación, ¿sí? Y después tenemos los documentos literales que nos van a servir para probar un hecho determinado. Puede ser este contrato de locación firmado, alguna noticia, todo digamos, toda aquella manifestación que a nosotros nos sirva para poder probar lo que estamos declarando. Ahí también va el relato. El relato sería los literales. El relato, sí, pero el relato tendría que ser externo a lo que yo estoy poniendo en la demanda, Sonia.
Ah, ¿Vos- está bien. ¿Sí? Porque yo, Sí, el sí, sí. relato son o sea, para mí el relato son los hechos. Entonces, suponete que hubo un hecho que salió en un diario, puedo presentar el recorte del diario. Ahora, por ejemplo, suponete que ahora se usa tanto filmar, puedo presentar la filmación. El tema es que para la filmación o todo eso, tenemos que, ahora se puede pedir una pericia informática desde el celular, pero si no, tenía que estar también avalado por la firma de un escribano. Entonces, ahora está más simplificado lo que son los documentos materiales. Y los documentos literales puede ser, por ejemplo, el recorte del diario, puede ser el contrato de locación. ¿Me expliqué con esto? Sí, 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 Los sí. relatos son los hechos que nosotros declaramos en la demanda y en la contestación de la demanda. ¿Hasta Bien, acá vamos, chicos? sí. ¿Sí? Pregunta, porque no entendí el hecho que decía que puede ser firmado y no firmado en el instrumento, documento literal, algo así se denominaba. Sí. Claro, porque por ejemplo, si yo, el documento literal, por ejemplo, si yo presento una nota periodística, no la voy a firmar, ¿sí? Claro, Si yo presento un contrato de locación, tiene que estar ahí firmado, sí. Ok, ¿sí? ahí ¿Estamos? llegó. Bien. Bueno, Profe, fíjense, ahí en los distintos esperen, tipos de pruebas, en informe, ¿de qué artículo a qué artículo va? Porque puso el 3% al 403. No sé si estaba pensando en Calino o ah, en quién, perdón, pero, perdón, se los corrijo después. no, pero ¿de qué es? ¿Del 396? Claro, viene justamente del 396, sí. Ok. Después esperen que ya que está, lo corrijo. Ahí está. Listo. Ya lo guardo, pues si no después me olvido. Me expliqué con esto de la prueba documental. Sí. Es decir, yo puedo presentar cualquier tipo de instrumento, de documento, porque no le quiero decir, que, digamos, haga prueba de lo que estoy manifestando en los hechos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Es distinto la prueba documental que la prueba de informes, ¿sí? Ahora vamos a ver. Hasta acá quedó claro lo de la prueba documental. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, sí. está. Entonces, vamos a lo que es, a ver que lo tengo acá, ahí está. Vamos a lo que es la prueba de informes. Esperen que ahora les comparto. Muy bien. Bueno, la prueba de informe, en realidad, ¿en qué va a consistir? En que yo le estoy solicitando a una entidad que me conteste algo que le estoy preguntando. ¿Me expliqué con esto? Ya no es el documento que yo tengo, ya no es el boleto de compraventa o el contrato de locación o la filmación, sino que le estoy pidiendo, por ejemplo, al registro de la propiedad inmueble que informe de la titularidad de un dominio. Le estoy pidiendo al Banco Santander que me informe si esa persona tiene cuenta, qué cuentas tiene, etcétera. O sea, esos son los informes. ¿Me expliqué con esto? Sí, sí. Entonces, pero siempre tienen que versar sobre los hechos que yo estoy relatando. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron la ley de martilleros y después vieron el contrato de corretaje? ¿Se acuerda que dicen una de las facultades que tienen los martilleros y los corredores es la de solicitar
informes a entidades públicas o privadas. Estos son los informes. ¿Sí? Es decir, nos tienen que decir si esa persona tiene cuenta, no tiene cuenta, etcétera. ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. Entonces, ¿a quién le voy a requerir los informes? A cualquier oficina pública, puede ser a un escribano que sea que esté registrado, que esté matriculado en el colegio de escribanos correspondiente a su jurisdicción, y a entidades privadas. Todas estas personas tienen la obligación de contestar. ¿Y quién va a firmar este informe? El representante legal de la entidad. En el caso sería en oficinas públicas, el director que esté a cargo de la oficina pública, o en el caso de los escribanos con registro, el escribano, pero va a tener que estar firmado por el presidente o el director del registro del colegio correspondiente. En el caso de las entidades privadas, de acuerdo si es una fundación, una asociación o una sociedad. Si es una fundación o una asociación, va a tener que ser, conforme al estatuto, generalmente es el presidente de la asociación o de la fundación. En el caso de las sociedades, va a depender del tipo societario que sea, pero siempre es el representante legal y siempre tiene que contestar lo que se le ha solicitado en el informe, no puede ir más allá. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿Alguna duda de esto? No. Bien, vamos. Yo porque no los veo, por eso no es que esté gaga, no los vean, no estoy compartiendo. Hace que a Entonces, veces yo si prendo la cámara sí, se me ya está. Yo tira. estaba moviendo Total, la no cabeza como loca pensando que me estaba viendo y claro, me estaba dando un dolor de cuello terrible de No, te tanto va a dar sentir. tortícolis, Andrea. Estamos. Entre el pelo con la humedad, la Entre la tortícolis. peluca y el dolor de cuello termino No, no, internada. no sería una buena ocasión para eso. Bien, vamos a esta prueba de confesión, que es una prueba que nosotros se llama confesión o absolución de posiciones, donde los abogados le hacen pregunta al demandante o al demandado sobre los hechos que se han relatado en la demanda y en la contestación de demanda. ¿Sí? Entonces, acá es una declaración. Cuando lo hace un tercero es un testigo. Cuando lo hacen la demandada o el demandado, perdón, la demandante o el demandado es prueba confesional. ¿Sí? Es decir, va a tener que declarar sobre lo que relató en la demanda. ¿Me expliqué con esto? Esto es en separado, profe? ¿O las dos personas están juntas? No, se cita, primero lo que se hace, ahora bueno, es todo virtual, pero se hace una videollamada con la persona, con el demandante, Por otro lado, con el otro. el abogado del Sí. demandado le pregunta y después se Ah, hace, no es un careo, ¿eh? Puede llegar a haber algún careo si los hechos son extremadamente controvertidos, pero no es en el ámbito penal, no es como no hay un careo como en el como ámbito una penal. mediación no es que están los dos juntos, digamos. Listo. No. Ah, A veces en la mediación sí pueden estar juntos. Y Sí, después, sí, sí. eh, si vemos que viene medio entreverada, se separan. una pregunta, No, Cristina, te digo ¿cómo, respecto al ámbito Facundo? de una pregunta, en el ámbito de mediación, y ni Sí. hablar ya cuando estás en la instancia judicial, ¿cómo haces vos para mitigar el posible chisperío que salte entre demandante y demandado? ¿Puede intervenir la fuerza pública? ¿Cómo haces para evitar que No, se revienten mira, abollos? no, en general ahora son virtuales. Cuando eran presenciales, los separaban, entraban unos y después entraban otros. No, tratan de evitar, porque el tema es que si hay mucha, eh,
controversia, como decís, el chisporroteo entre las personas, puede haber problemas serios. Entonces, ya Claro. el juzgado ahora generalmente se toma todo virtual. Al uno que otro juzgado por ahí te lo toma presencial, pero en general lo que se hace es, te mandan un Zoom, vos te conectás, se conecta o sea, el que toma las confesiones o los testigos, etcétera, o en el caso de la mediación, el mediador o el audiencista en el ámbito judicial autoriza el ingreso a las personas. Es decir, te dice, bueno, va a estar Facundo, Mariano y Jorgelina. Fenómeno. Esos tres van a entrar. Marcelo no va a entrar. Está ¿Entendés? O bien. sea, Tuve ¿por dos qué? y se abre como otra sala a veces también. Te dicen, bueno, ahora dejamos y la abogada va con la persona y como que abren una sala aparte. ¿Cómo se Sí, el Sí. tema es que verifica? pase, pensándolo en el caso de que haya una situación de mucha tensión por objetivos e intereses muy contrapuestos, puede estar también la típica, te espero a la salida. Lo linchan No, a no, uno bueno, no. afuera del Eh, juzgado. no. Chicos, recuerden que están en un ámbito judicial y que pueden tener problemas después. Ojo, porque después puedes tener un problema penal. Ok, Ojo con eso. Ojo con eso, porque lo que vos me decís, Facundo, eso es una amenaza y es un delito. claro, Entonces, ojo, la idea es, o sea, lo que uno trata siempre es de sosegar a su parte si vemos que hay algún inconveniente. Vos le tenés que Entonces, decir, vení que te quiero comentar algo. claro, Y listo, Facu. vení aparte. No, o si no Vení, te invito también, a un cafecito acá en la claro. puerta. Bueno, y ahí te emboscan. ahora esto ayuda mucho, porque vos le empezás a mandar mensajes. Escúchame, baja, o sea, eh, tratás de, viste, pasa que las personas que toman las audiencias están acostumbradas a esto y ya se dan cuenta. Y está, hola, bueno, acá tengo dos. ¿Cómo andás? Hola Cris, ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? bien, bien Cris, saludos a toda la clase. Justo te vi que estaba Aureliano ahí en medio de la clase y digo, yo la conozco, esa fue mi profe, la número uno. Bueno, no sé. Ay, Dios, pero ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Carmen de Areco? ¿Bien? Carmen Areco está en su mejor momento, esperemos que, que mejore un poquito, pero nada, venimos bien, venimos bien. Y Bueno, me acá el alegro, sí. muchacho siempre impecable, así que bueno. La verdad, Bueno, el mejor de los recuerdos y a toda la clase decirle que tienen una profesora de primer nivel. bah, después te Ay, paso el sueldo. No. Gracias y No, saludos a muy todos. Pensamos crack, lo mismo, Cristina. profe. Chao, Negri, nos Bien. vemos. Saludos. Chao, gracias, Saludos, abrazos. Chao, hasta luego. Ah, es egresado de la UCA. Eh, Pero No hay bueno, nada mejor que un estudiante agradecido y que reconozca el esfuerzo docente. Totalmente. sí, bueno, no. Lo que pasa es que eh, a mí más allá de todo, me parece que la docencia no es solamente la transmisión del conocimiento, sino también la contención y el estar presente y tratar de llevar la clase. Por eso es bueno este, que interactúen y uno está acá para contestar 200 veces lo que pregunten o las veces que sea necesario. Y bueno, para eso somos docentes. Entonces, pero además está bueno. eh, el poder después mantener un vínculo, ¿no? Pasa es que el tema de la virtualidad también es como que en algún aspecto aleja a las personas, ¿no? Pero con muchos chicos que han cursado en años anteriores acá en la UTN, este, nos juntamos después que terminó la materia, los que estaban acá, Facundo te invitamos, había un chico, alguien de Córdoba que se vino y nos juntamos a tomar un té, una cosa así. Es más, yo hacía juegos que después se los voy a hacer. Entonces el que ganaba, decíamos, bueno, el que gana paga. Nos matamos de risa. Bueno, después nos juntamos a tomar algo, y qué sé yo, porque está bueno mantener, digamos, los vínculos, ¿no? Me parece que eso es parte de la función Suma, del docente. suma Creo que es aparte lo a más la vida particular. importante, el capital social que desarrollamos en la carrera. Eso es el mayor regalo que nos llevamos, más allá de los contenidos, pero la red de contactos que desarrollamos. Sí, bueno, nosotros en la UCA, bueno, ahora se fue Lautaro, hemos tenido muchas parejas.
se han casado, hemos tenido un montón de parejas, nos hemos sido invitados al matrimonio, o sea, a la ceremonia, o sea, es muy divertido. Y tenemos gente de muchos años que seguimos en contacto, ¿no? Por eso está bueno, a pesar de la virtualidad, mantener los contactos y formar redes, porque uno siempre necesita del otro, Sí. ¿no? No solamente para una cuestión profesional, a veces hasta para poder ir a tomar un café y conversar de cosas que pasan, ¿no? No todo pasa por lo profesional y está Sí, bueno, qué sé claro. yo. Se comparten un montón de tiempo, un montón de horas, así que bueno, la persona que me saludó es Lautaro, que justamente es hermano de Aureliano. Así que, bueno. Bueno, ¿quedó claro lo de los informes, chicos? Sí, profe. Bien, y quedó claro entonces lo de la prueba, bueno, la prueba confesional, o sea, lo que se trata de hacer es que la otra parte, en definitiva, reconozca alguno de los hechos, perdón, que nosotros hemos desarrollado en la demanda o en la contestación de la demanda. ¿Me expliqué con esto? Si yo soy el abogado del demandado, voy a tratar de que el demandante reconozca alguno de los hechos que yo establecí en la contestación de la demanda. Por eso es confesional, porque son las partes acá las que van a declarar. ¿Me expliqué con esto? Sí. Es, Sí. coloquialmente, es el auténtico pisar el palito. O sea, yo voy a tratar de que la otra parte, en algún aspecto, eh, reconozca algo que no debería reconocer, ¿no? Entonces, siempre lo que tiene que declarar va a ser por las cuestiones personales que él manifestó en esa demanda. O sea, él no es un testigo que vio o escuchó, sino que él vivió los hechos que puso en la demanda o que puso en la contestación de la demanda. Pero en ese, digamos, en esa reunión, él está con su abogado. Sí, claro. Recuerden siempre que ustedes para estar dentro del proceso siempre van a estar acompañados por un letrado. Entonces, ¿por qué? Porque el letrado de su parte, digamos, del demandado, del demandante, va a tratar de evitar en algún aspecto que el otro reconozca ese hecho. Que pise, Ento- sí, el ¿Sí? palito. Claro, porque no le va, porque después, ¿qué va a pasar? Al momento de evaluar la prueba, el juez va a tener en consideración si el otro reconoció o no, ¿sí? Por eso va a tratar de que a ver, se preparan a las partes, ¿no? Si se hace un acting, porque uno Un más o juego menos, de roles. claro, exactamente, uno sabe más o menos por dónde puede venir esa confesión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser que alguna parte no la ofrezca como prueba y otra sí. Entonces ahí va a ir por el que la ofreció como prueba y la otra parte no la va a tener. ¿Sí? Entonces por eso es importante el demandante, si no la ofrece, el demandado sí la puede ofrecer. Entonces ahí hay que ver cómo juegan los roles. ¿Me expliqué con esto? Sí, sí. Distinto es si el abogado es apoderado. Si el abogado es apoderado, nunca va a poder hacer una prueba de confesión, porque no va a estar la parte. ¿Me explico con esto? La parte prácticamente no interviene. Bien, vamos por la prueba testimonial. Espere que. Cris, no estás Andrea, compartiendo pantalla. no, ahora voy, pero le digo, Ahora, Andrea, no genial. sacudas la cabeza que no te voy a ver. Sí. Bien, entonces, vamos por la prueba testimonial. ¿Cuál Igual es la diferencia? me parece un poco peligroso lo que dijo Facundo recién, que no estás compartiendo pastilla Ah, en esta época donde en el hospital italiano debe estar todo. qué eh, lío con eso, ¿eh? No No, solo en sí, el perdón, estoy italiano. por pasado de favor, vuelta, estoy en un acto rectificate. fallido porque estoy fusilado, estoy reventado. Mariano sabe. Paracetamol, dice. Bueno,
Ya igualmente ahora vemos estas pruebas y ya después los liberas y... Bien, entonces, así la clase que viene vemos bien pericial y ya la finalización del proceso con la sentencia para que después entremos. Venimos re bien, así que no va a haber problema. Bien, ¿cuál es el tema en la prueba testimonial? Que es un tercero ajeno a los hechos, es decir, él no vivió los hechos, pero que justamente lo vio o lo escuchó. Es decir, él lo que hace es relatar los hechos conforme lo percibió de acuerdo a sus sentidos. Es decir, él es extraño al proceso. Esa es la diferencia entre la prueba confesional y la prueba pericial. ¿Me expliqué? Andrea, no digas, acá lo veo a Facundo que dice que sí, no muevas la cabeza porque no te estoy viendo. Es decir, Sí, un esa es, testigo. Sí, bueno, sí, Se entiende, se entiende. exactamente. Esa es Igual la no dejo de diferencia. mover la cabeza, pero igual se entiende. O sea, ¿por qué? Porque yo lo escuché, lo toqué, si todo lo que sea con los testigos, con los sentidos. Por eso es importante que el testigo tenga todos los sentidos bien, ¿sí? Porque va a declarar de acuerdo a lo que él vio, escuchó, Sí, porque tocó, te puedes jugar en contra. exactamente. Porque justamente dice que es de acuerdo a lo que percibió conforme sus sentidos. ¿Sí? Es Entonces, objetivo. ¿Y la claro, sí, sí, la prueba testimonial, quién la pide? la prueba testimonial la puede pedir el demandante o el demandado, cualquiera de los dos. Por eso nosotros siempre jorobando decimos, tenemos testigos falsos que dicen la verdad. Pero ¿Por qué? es obligatorio en el proceso que esté No, no, esa... no, Ah, no. Solo Las si se pruebas, pide. ninguna de las pruebas, estas son obligatorias. Lo que pasa es que yo tengo que tratar de establecer las pruebas que a mí me convienen para poder dilucidar los hechos, ¿me expliqué? Si a mí me convienen los testigos, los voy a poner. Si yo no tengo testigos o tengo testigos dudosos, no los voy a poner. Si yo sé que en la confesional mi parte puede trastabillar, no voy a poner la prueba confesional, ¿sí? Entonces siempre voy a establecer las pruebas que a mí me convengan para justamente poder establecer fehacientemente los hechos que declaré. Ahora el testigo puede pasar, por ejemplo, que lo pidan, o sea, no que yo lo ponga, sino que me lo pida alguien el testigo, puede pasar, al revés. No, es decir, cada parte va a solicitar sus testigos. Sí, Yo no puedo pedir, o sea, eso. yo no puedo, no es como en el ámbito penal, sino Ah, que yo listo. tengo que establecer, solicitar la prueba pericial y yo después voy a decir quiénes van a ser mis testigos. La parte demandada va a ofrecer prueba testimonial y va a decir quiénes son sus testigos. ¿Me expliqué con esto? Lo que pasa es que en la declaración testimonial, cada abogado va a tratar de desvirtuar el testimonio del testigo. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? una pregunta. Y por ejemplo, la prueba se ofrece en el momento de la demanda, cuando presento o cuando contesto. Exactamente. ¿Y ahí se ponen los nombres de los testigos No, ya? los No. puedo poner después. Ah, ok. Después ¿Sí? cuando se ofrece la prueba, cuando Exactamente. se Se presenta la abre prueba. a prueba el proceso, ahí yo puedo después decir quiénes son los testigos. Se puede poner hasta 8 testigos, en los procesos cortos hasta 5, pero lo mejor son pocos testigos, porque Claro, a veces lo que abunda daña, ¿sí? sí. Porque después empiezan a entreverarse entre los testigos y vos no vas a poder saber quién dijo qué y qué. Entonces, pocos pero buenos. ¿Sí? Entonces yo, cuando citan los testigos, tengo que poner el domicilio del testigo, el DNI del testigo. ¿Por qué el domicilio? Porque si es de más de 100 kilómetros, el testigo no tiene obligación de presentarse, aunque ahora es todo virtual. Entonces,
pero el código no ha sido reformado. Entonces, en realidad, lo que se hace es algunos juzgados, que a mí me sorprende, ya la prueba testimonial, algunos lo hacen presencial, depende del juzgado. Pero, ¿qué se hace? Se hace una videollamada y el testigo, ahora vamos, chicos, el testigo declara. ¿Qué va a declarar? Conforme al pliego de preguntas que el abogado hace. El abogado tiene que hacer un pliego de preguntas, mandarlo al juzgado y ahí va a quedar cuáles son las preguntas que le va a hacer al testigo. Y la otra parte lo que va a hacer es tratar de desvirtuar el testimonio de ese testigo. ¿Me expliqué con esto, chicos? Sí, Facundo o quién es, o Bien. Florencia. Una preguntita, ¿el testigo puede rehusarse a testificar o está obligado sí o sí a prestar testimonio? Bueno, es una carga pública. En realidad está obligado a testificar, siempre y cuando haya sido citado bien y tiene que comparecer, es decir, tiene que presentarse, declarar y decir la verdad. Lo que pasa es que si el testigo en realidad es renuente, puedes tener la consecuencia de que te declare ahí. Entonces, la idea es siempre llevar testigos que sean amables, digamos, al demandado o al demandante, ¿no? Porque después vas a tener eh, digamos, después vas a tener las repreguntas del abogado de la otra parte. Entonces, es preferible que el testigo, y además que en realidad que diga la verdad, porque si no, después se puede contradecir y eso es perjudicial para vos mismo. Entonces, vos le decís al testigo, mira, vas a declarar sobre tal cosa, pero tiene que decir la verdad, porque después eso se puede ir no, más allá de que puede llegar a cometer un delito como el falso testimonio, después puede entreverarte la causa que vos estás defendiendo. Ahora voy, Florencia, cuando se le toma declaración al testigo, ustedes van a ver que dice, se le preguntó por las generales de la ley. ¿Esto qué significa? Si es amigo, enemigo, acreedor, deudor, etcétera. Familiar. Pero en algunos procesos, como en el proceso, por ejemplo, de familia, propiamente dicho, divorcio, tenencias, en general se acepta a los amigos o familiares porque son los que tienen mayor conocimiento de los hechos que se han sucedido. Entonces, esta generales de la ley en algún aspecto se diluye para estos procesos en los cuales eh, las personas más cercanas son los que tienen conocimiento efectivo de las cosas como han sucedido, ¿no? Sí, Y Florencia, pero ahora Respondiste, voy. te iba a preguntar si los testigos podían ser familiares, amigos, Claro, conocidos. por ejemplo, en algunos en la mayoría de los procesos no, pero en estos procesos en particular sí. Sí, Jorgelina. No, era muy tonto. Yo he No, escuchado testigos que dicen me caben las generales de la ley y entonces eso significó eh, que eran amigos familiares o parte interesada en el tema, exactamente. diciendo que no iban a seguir porque les cabía, entonces yo no le iba a preguntar y una vez lo escuché, entonces digo, bueno, algún día me volveré a cruzar con esa frase. Claro, porque en realidad se supone que en principio, ¿no? Siempre todo es como, no es que sea tan tajante, pero en principio lo que se trata es que el testigo relate los hechos de los que los presenció en forma objetiva. Por eso cuando hay algún tipo de inconveniente, se busca, por ejemplo, un choque, se busca testigos que estuvieron, o se toman los datos a una persona que presenció el choque, porque se trata de que sea objetivo y declare conforme a cómo las cosas se sucedieron. Entonces, si no, es muy complicado. eh, el tema, porque siempre el que es amigo va a favorecer al demandado o al demandante y el que no es amigo va a tratar de hundirlo. Entonces, siempre se trata de buscar personas objetivas. Por eso, cuando se le hacen preguntas,
Le dicen para que el testigo diga cómo sabe y le consta, es decir, para que diga cómo tomó conocimiento de ese hecho que está relatando. ¿Me expliqué con esto? Sí. Entonces, sí, ¿por qué? Porque también tiene el deber de comparecer y si comparece y declara en forma maliciosa o declara mal, mentira, entonces sí, comprobado el hecho fehacientemente, se le puede imponer un falso testimonio que es un delito, ¿no? Por eso es el tema de decir la verdad. Hasta acá vamos, chicos. Por eso cuando los abogados hacemos los pliegos, las preguntas, siempre tienen que ser claras, concretas, referidas a un solo hecho, en forma afirmativa o positiva. ¿Te acordás que vos preguntabas, creo que a Andrea? O sea, porque yo le tengo que decir, ¿usted estaba parado en la esquina de Medrano y Lavalle? Sí. ¿Estaba por cruzar la calle? Sí. Vio cómo el auto de Marcelo, la tengo con Marcelo hoy, el auto de Marcelo cruzaba en luz roja, sí. O sea, ¿Qué cree tiene que que ser. manejo mal? No, 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 ni Dios permita, pero viste que yo voy variando así con los objetivos, ¿no? Está bien, Hoy no hay te problema, no hay problema. tocaba, otro día le tocaba a Mariano. Es decir, tienen que ser claras y sobre un hecho y que tengan, digamos, que se puedan responder de forma tal que no sean, digamos, que la respuesta no sea ofensiva, es decir, tiene que ser integral la respuesta, cosa de que el testigo puede explayarse, pero sin tratando de no ser agresivo. Y si vemos que el testigo se va desviando, tratar de encauzarlo. ¿Por qué? Porque el otro abogado, el abogado de la otra parte, va a tener la posibilidad de repreguntar, ¿sí? Entonces le va a repreguntar sobre los dichos del testigo. ¿Me expliqué esto? Por ejemplo, ¿me expliqué con esto? Entonces, ¿qué Sí. va a Profe, pasar? ¿le puedo hacer una pregunta de eso sobre Sí, cuando, Gabriela, porque no sé si yo entendí mal, cuando uno decime. quiere hacer las preguntas al testigo, escuché como que la tiene que elevar el juez y el juez decide qué preguntas van y qué no, o entendí No, cualquier cosa. no, ¿entendiste? No, a lo mejor me expresé mal yo. No, nosotros hacemos el pliego de preguntas, es decir, hacemos cuáles son las preguntas que le vamos a hacer al testigo. Esas Sí, mismas preguntas las tiene el que toma la audiencia, el juez ni aparece acá, ¿eh? Y las tiene el abogado de los... Entonces, yo te hago, por sí. ejemplo, Gabriela, ¿vos estabas parada en la esquina de Medrano y Lavalle? Sí. ¿Estabas por cruzar? Sí. ¿Viste cuando, vamos a cambiar, viste cuando Mariano cruzó en luz roja? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El abogado de la otra parte te va a repreguntar, te va a decir, ¿pero usted estaba parada en la esquina mirando o estaba viendo la inmobiliaria que está en la esquina de Medra? Se te va a repreguntar sobre tus dichos. Acá el juez no interviene, ¿sí? Pero, ¿Me o expliqué con sea, la esto? otra parte puede tener previamente las preguntas que se le va a hacer. Sí, sí, Ah, las eso tiene. era, Sí, está, sí, sí, las perfecto. tiene. Ah, Y por eso puede, ok. porque va a tratar, ¿qué va a hacer la otra parte? Va a tratar de Ya que de justamente refutar. el testigo en algún aspecto eh, se contradiga. Por eso, cuando Ah, se hace la audiencia de testigos, no puede tener ningún papel que para apoyar en lo que dice, ningún tipo de nota. Tiene que declarar verbalmente, no puede presentar este, hacer una presentación, sino que le van a ir preguntando y él va contestando, como hacemos nosotros acá en clase, va contestando así, no tiene que apoyarse en ningún documento. Y además tiene que explicar por qué, es lo que nosotros llamamos la razón de sus dichos, es decir, no solamente contestar por sí o por no, sino también explicar el sí o el no. ¿Sí? Y mientras está declarando, no puede ser interrumpido por el abogado de la otra parte. Se tiene que esperar
a que termine de explicar para el abogado de la otra parte repreguntar o el abogado que él llamó, lo llamó como testigo, pedirle una ampliación. ¿Hasta acá me expliqué? Perfecto. ¿Sí? Entonces, una vez que... ¿sí, Valeria? Profe, consulta, y una de las partes conoce antes de, digamos, de que se produzca el proceso o el llamado, quiénes son los testigos de la otra parte No, que figuran en el expediente? no, Ah, porque la nómina de testigo es posterior, ah, ¿sí? no, porque si no tendría como una ventaja en el sentido de como diciendo, por ahí lo que va a decir es tal cosa, y entonces, o sea, que como que lleva especulaciones, quizá. Claro, no, y el pliego se abre en el momento de la audiencia, ¿no? O sea, Claro, se hace todo en el momento, o sea. Pero en general vos ya sabés más o menos para dónde va a ir, ¿no? O sea, pero bueno, claro. hasta acá vamos, chicos. Y lo importante es que Sí. el testigo siempre tiene que dar razón de los dichos, o sea, él tiene que explicar por qué. No, yo realmente lo vi, tenía los lentes puestos y vi que, o sea, ¿por qué? Porque le voy a decir, ¿usted tenía los lentes puestos? O sea, porque no, yo toqué y estaba tibio, no sé, escuché el choque, es decir, lo escuché porque justamente estaba en la otra esquina, entonces me di vuelta y vi, tiene que explicar el porqué de sus dichos, no es sí y ya está. Y no le pueden impedir que explique la razón de sus dichos, porque justamente son testigos, es decir, tienen que hacer el relato de lo que vieron. ¿Hasta acá vamos, chicos? Bien. Sí, ¿Alguna y duda? Sí, sí, quería Julieta. preguntar, además de los relatos de los hechos, ¿los testigos pueden presentar eh, lo documental, digamos? No. Los No, testigos solo los solo hechos. van a relatar lo que vieron o escucharon o Ah, tocaron. O sí, había olor a quemado, o sea, con el olfato. Solamente eso, no pueden solo con los hechos. presentar nada. Es más, por eso yo les decía recién, no pueden este, tener nada que en el cual basar sin ningún documento, ninguna nota, nada, nada. Tiene que Bien, declarar pelado. Así, por eso tiene que aprenderse la declaración. Las que, ok. claro. Profe, otra preguntita. Sí, Ahora voy, Gaby, el espera. juez, perdón. Espera, ya voy. Ahora, en la prueba documental que vos decís, la tiene que presentar el abogado con la demanda o con la contestación de la demanda. Bien. ¿Sí? Sí, Gaby. Sí, el juez puede llamar nuevamente a un testigo o solamente las partes. Si ya dio su testimonio y le pareció algo que no le quedó claro, el No, juez el puede juez puede no. solicitar después aclaración, pero es muy raro, sí. Puede pedir, sí, sí, Ah, sí. Se puede decir, digamos. ¿Por qué? Porque a lo porque, mejor los testigos, viste, antes lo hacían en forma presencial, ahora lo hacen en forma virtual. Entonces, a lo mejor en lo que lee, porque cuando vos terminás la declaración de testimonial, se hace un acta, ¿sí? sí, Entonces, cuando se hace el acta, se lee. Si el juez no está conforme con la declaración, puede nuevamente interrogar al testigo, ¿no? O sea, sí, es más, puede sí, llegar a, si está muy en contradictorio uno con otro, podría llegar a solicitar un careo, pero no es lo más común en el ámbito civil, ¿sí? claro, sí, está, O sea, está. decir, bueno, si yo digo, sí, cruzó con luz roja y el otro dice, no, estaba luz verde, bueno, señores, a ver, siéntense en la pantalla y veamos cómo declara cada uno. Pero es lo más, no es lo más común eso en el ámbito civil. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien, profe. entonces, una vez que se cierra, digamos, esta declaración, se realiza un acta. Fíjese que sigue el proceso, por más que sea verbal, es
escrito, se hace un acta, ese acta se lee para los testigos porque los testigos en definitiva tienen que ratificar que lo puesto en el acta es lo que ellos declararon, ¿sí? Porque muchas veces, eh, no muchas veces, no quiero ser mala, algunas veces el audiencista con mucho ímpetu, sobre todo si es nuevo, empieza a escribir con palabras que no dijo el testigo, porque lo que se toma tiene que ser textual de lo que dice el testigo, porque a veces ponen palabras o frases que no se condicen con lo del testigo y ahí es cuando puede haber algún tipo de inconveniente. Entonces, siempre hay que escuchar la declaración y ratificarla, que sean las palabras que ustedes han utilizado. Sí, porque a veces el audiencista pone palabras que son más de índole jurídica que no son las utilizadas por los testigos. Entonces ahí puede haber algún tipo de problema. Entonces no, siempre el acta tiene que reflejar lo que ustedes han declarado. ¿Hasta acá me expliqué, chicos? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, eh, el jueves que viene vamos a ver prueba pericial, que esto es importante para ustedes porque van a poder, ustedes van a actuar como peritos. Y vamos allá a ver perdón, el juicio ejecutivo, que es ese juicio especial que es corto y que no tiene prácticamente, eh, digamos, respuesta del demandado. Y ya después empezamos con el juicio ejecutorio, que es donde ejecutamos las sentencias y ustedes entran como martilleros. Así que la clase que viene vamos a ver estos tres y vamos a ver también para que cómo se inscriben como peritos. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa. Ah, lean Infobae del día de ayer y un diario de Mar del Plata donde en Infobae salió la noticia donde a un propietario de una inmobiliaria los condenaron por $20.000. Justo Así lo que, vimos hoy en mi oficina. Hoy en la Que oficina tenía salió doble esa embargo. noticia. Sí, terrible. exactamente. De un Ojo, segundo al otro. ojo, porque si bien la ley, el Código Civil y Comercial, derogó la parte de la obligatoriedad de solicitar informes, se aplica lo que dice la parte de los martilleros. Ojo con eso, porque, y la otra es un martillero que no quiso devolverle los $1.000 de reserva a quien había, a su cliente, y encima de eso la, la agredió. Ah, bueno. Así que ojo con eso porque no le quiso devolver la reserva. Vayan siguiendo esos casos porque van viendo que la jurisprudencia está comenzando a fallar en esos sentidos. Así que, bueno, les dejo con esta inquietud preciosa, portadora de buenas noticias. Lo vamos a leer, profe. Sí, ¿qué se Bien, trata porque de es informes de importante, dominio? Ah, sí, de es informes de importante. dominio e inhibición. Claro, porque exacto, tenían doble embargo y Ah, no se pudo llevar. Entonces, ojo con eso, porque ustedes son mm, responsables. Y también hay un fallo muy interesante que habla de la reserva y la seña. Después les paso las partes bien, porque acá no pude lograr, todavía no pude obtener las partes del fallo para poder buscar el fallo, ¿no? Vi solo la noticia. Pero bueno, Profe, sí, Rocío. ahora cuando se retiren todos, ¿le puedo hacer una consulta 5 minutitos, pero cuando se vayan todos de la Sí, clase? sí, cómo ¿Nos no. podemos Sí, sí, quedar? no hay Listo, listo, problema. No hay gracias. problema. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el jueves que gracias, viene, si Dios profe. Nos vemos, quiere. profe. Igualmente para Igualmente. vos. Nos Gracias, vemos. Hasta querida Cris. luego. Abrazo Hasta a Luis luego. Fernández de San Luis. Chao. Chao, Gracias. chao, Chau, Facundo. chau. Chao. Buen fin de Chao, semana. buen fin de. Chao. Gracias. Bye.
Ahí se van yendo todos de a poquito. Sí, no hay problema, no hay apuro. Chao, Daniel. Igual le voy comentando, profe, porque le iba a escribir en Decime. el chat. No, son dos cosas distintas, digamos, pero le voy comentando una. Que le estaba por escribir en el chat del campus que yo me estoy conectando cada 15 días porque estoy haciendo también los jueves, tengo tasaciones con Frega. Entonces, cuando con ella tenemos cada 15, entonces los 15 que tengo libre me voy conectando con usted, pero voy viendo paralelamente las clases. Sí, no te hagas problema, no es obligación conectarse, tranquila, No, no no, hay pero problema. digo como Sí. para que... Y bueno, aprovecho y le voy comentando el otro porque no es nada del otro mundo. Era más que Decime. nada una consulta, porque veo que usted tiene experiencia y más que nada porque ellos ya preguntaron a varios y la verdad que no sé si hay alguna solución para ese tema. Sabe que mi papá tenía él al año le agarró poliomielitis, al año de nacido. Sí, A él, bueno, cuando fue creciendo, los papás le tramitaron la pensión. Hace sí, como 15 años atrás, nosotros conocimos a una familia de Lincoln y la chica, la hija de esa familia, trabajaba en el ANSES de Lincoln. Entonces sí, le preguntó a mi papá por qué no se tramitaba la jubilación. Y mi sí, papá la verdad que no sabía que le correspondía la jubilación. Bueno, esta chica le ayudó con el tema de la gestión. Él habrá estado jubilado o percibiendo la jubilación como 10 años aproximadamente, hasta que después le llega una citación del ANSES en donde le dicen que no le correspondía la jubilación. Entonces, hace como 10 años atrás, nosotros nos presentamos, yo fui, lo acompañé ese día en el ANSES que está ahí cerca de 9 de julio. sí. Y supuestamente, según lo que nosotros entendimos, porque estábamos en ignorancia de toda la situación, el abogado que a él le tramitó la jubilación en ANSES era un abogado bastante turbio, que por eso es que revisaron todos los casos que él trató, incluyendo la jubilación que tramitó, que era la de mi papá, porque supuestamente a mi papá no le corresponde una jubilación, ya que él no es que estuvo en blanco y después tuvo un accidente y por ese motivo está jubilado por incapacidad, sino que él nunca trabajó en blanco. Pero no importa, porque vos fíjate, hay muchísima gente que es discapacitado, que no ha sido apto para, no ha trabajado y tiene una pensión de discapacidad. A lo mejor lo que no le correspondía era la jubilación, pero una pensión por discapacidad, sí, Claro, ese es el tema, que a él como le pasaron a la jubilación, ANSES lo tomó como si fuera una estafa de parte de él. Entonces, ¿qué pasa? Le retiraron la jubilación a mi papá y él intentó tramitar la pensión, que es lo que sí le corresponde, pero supuestamente, según le explicaron, el Estado ahora le quiere cobrar todos esos años que él percibió la jubilación y que no le correspondían. El tema es que él lo hizo en inocencia, porque él no sabía realmente, nosotros no sabíamos. De hecho, ese mismo abogado tuvo varios casos ahí muy conocidos en Lincoln de estafa. Por eso es como que a él no le hicieron mucho más problema. El tema es que él eh, ahora no está recibiendo ni jubilación ni pensión y la verdad que a mí me parece súper injusto. Entonces yo digo, ellos ya consultaron a varios abogados, ahora ellos se fueron a vivir a Córdoba, ¿no? Pero digo, ¿hay algo que se pueda hacer? Usted que por mira, ahí está más... tenés que buscar abogados que sean especialistas en seguridad social, Ah, pero que pero lo que ven. sean especialistas. Mira, Sí. hay un estudio que es conocido, pasa que te cobran la consulta un fangote, Sí. pero tenés que buscar un estudio jurídico o un abogado, pero que sea realmente que sea especialista en seguridad social, Ah, porque es un derecho muy específico. ¿Me explico? ah, Entonces, no cualquiera sabe los vericuetos del tema de la seguridad social. Entonces, tenés claro. que buscar un abogado. ¿Por qué? Porque en realidad
claro, lo que te están diciendo es que tu papá estuvo en connivencia con el abogado para sacar la pensión. Pero Exactamente. bueno, tampoco uno conoce el currículum del abogado. Claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, realmente me parece que injusto. Es decir, tendrán que probar la mala fe de tu papá primero, ¿no? Claro, sí, sí, Principio sí. básico de la inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es Porque yo decir, me acuerdo que esa vuelta que nos llamaron al ANSES, a él le preguntaron, este abogado lo que había hecho era pasar, hacerlo pasar como que él estuvo trabajando, un ejemplo, ¿no? Como dos ah, meses como jardinero, pero claro, mi papá no sabía eso, realmente no lo sabía, porque si no, de hecho, hoy por hoy yo los conozco y no reclamaría absolutamente nada, pero lo hizo pasar como eso. es Entonces, que, cuando a él lo citan en el ANSES a mi papá, le preguntan a mi papá, ¿vos sabías, vos trabajaste de jardinero? Le preguntaron. Y mi papá le dice, no, yo jamás trabajé en un trabajo en blanco. Sí he hecho trabajos informales, pero pero trabajo en blanco no. tu papá le firmó poder al abogado este. Claro, porque supuestamente era él el que le iba a hacer o Por eso, gestionar la habría que ver, jubilación. sí, a mí eh, me, me parece como muy tirado de los pelos lo del ANSES también, porque la pensión le corresponde. Porque hubo un momento que los que tenían pensión podían pasar después a jubilación, o los que tenían, no eran una pensión, pero era como una ayuda específica, podía después pasarse a la jubilación. Tenés que buscar a alguien que sea realmente Que era especialista, especialista en seguridad sí, social. pero que tiene que ser bueno, ¿eh? Claro. Y Yo, ni dónde lo puedo conseguir. yo te voy No, a... porque ¿vos tenés mi mail? no, o que lo debo Yo tener te... por ahí, me lo pasa, por favor, porque me parece sumamente injusto que él no esté recibiendo ningún tipo de ayuda cuando en realidad le corresponde. Eso es lo que a mí me molesta. Claro, lo que pasa es, a ver, espérate, a ver, ¿dónde te puedo pasar? A ver. ¿Tenés para anotar? Porque se me está Sí, 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 acá complicando. tengo, acá tengo. Cris Sí, Marín, sí, HEN, arroba gmail.com. bien. Cris Marín, HEN@gmail.com. Exacto, mandame un mail y yo te digo que, que se puede, yo te digo porque hay uno que lo tengo, a ver, lo conozco relativamente, pero tiene que ser alguien que sea Claro ducho que en esto sí. porque tiene que remontar todo ese tema para que después pueda solicitar la pensión. Claro, listo, listo. Pero ¿Eh? digamos, ¿usted lo ve viable Y o no sé, es... porque la CES, y más Claro, ahora, es impredecible, porque ellos lo que le están diciendo es, porque si bien tiene, acá hay que ver si tu papá firmó la solicitud de la jubilación o si se lo hizo el abogado sin firmar tu papá, si le dio poder. Si el abogado actuó sin firmar tu papá no tenía por qué tener conocimiento de lo que estaba expresando. ¿Me explico? claro. Yo lo único que me acuerdo, pues imagínese que yo era más chica y este abogado estaba en Lincoln junto con esa familia, que incluso la chica también no tenía nada que ver, simplemente se lo recomendó como para hacer una gauchada y bueno, salió mal, digamos. Pero lo que me acuerdo es que el abogado le mandaba unos papeles por fax, que nosotros los íbamos y los retirábamos en un... ¿se acuerdan los teléfonos cuando Sí, eran sí, sí, las sí. cabinas telefónicas? Bueno, retirábamos, le mandaba papeles que él tenía que rellenar y reenviar. Por eso Pero, claro, hay que ver bien la situación, tiene claro. que ser alguien que realmente yo me dedico al derecho societario, por eso no te puedo dar una mano con esto. Claro, no, 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 Es tranquilo, más, no hay ¿viste? O ningún sea, problema. tiene que ser alguien que conozca bien el tema del ANSES, Claro, listo, conozca perfecto. bien, Listo, porque ahí listo. vas a ver, y con todos los datos, así que tu papá junte toda la documentación necesaria Sí, para que aproveche la consulta que tiene que hacer. listo. Genial, ¿Sí? genial, le voy a Eh, decir. eh, la denegación, el porqué, lo que fuere, ¿viste? Todo lo Ujú, que toda la tenga, documentación que él tenga. exacto, para para ver qué es lo qué solución le pueden llegar a dar.
Claro, sí, 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 perfecto. Bueno, ¿eh? profe, 1.000.000 de gracias, No, era de como nada, para Rocío. sacarme la duda. Perfecto, no hay problema. Lamento no poder ayudarte porque No, la no, verdad que no, no ya me es dedico un... No, al... no, entiendo. Pero ya es un montón que más o menos un pantallazo general, y aunque sea yo le mando el mail y si llega a saber algo, se lo voy a Dale, agradecer. dale, dale. Gracias, que No, de tenga buena nada. noche. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chao, Chao, hasta chao. luego.